Hola mis queridos egiptófilos, os habla Marta Pérez para Egiptología para Todos. Y bueno, en esta serie de nuevos vídeos que vamos a empezar sobre los textos jeroglíficos, en primer lugar os voy a hablar de cuáles son las fases de la lengua egipcia. Tenemos dos grandes fases, dos grandes grupos, y dentro de cada una pues tenemos varias fases o etapas. En primer lugar, entre el 3300 y el 2700 a.C. encontramos un egipcio temprano, en el cual se ven los primeros testimonios de esta escritura. A continuación, desde ese 2700 hasta más o menos el 2200 a.C. encontramos el egipcio antiguo, en el cual pues vemos los primeros textos de carácter privado, de carácter real, y sobre todo los textos de las pirámides aparecen en este egipcio antiguo. A continuación, el egipcio medio, que bueno, el egipcio medio ya es el que se estudia cuando hacemos estos cursos de jeroglíficos, y va desde el 2200 hasta el 1350 a.C. aproximadamente. Y en él pues encontramos los textos de los ataúdes, textos literarios, textos también áulicos. Y por último, el egipcio de tradición, que es desde el 1350 hasta más o menos el 400 después de Cristo, es la época más larga. Se utiliza el egipcio medio solamente lo que es la escritura, el egipcio que estudiamos en los cursos de egipcio antiguo, pero luego ya en la lengua pues se utiliza de otra forma. Y de ahí nos han quedado pues el libro de los muertos, los libros funerarios del Reino Nuevo, textos litúrgicos, textos diplomáticos, los decretos ptolemaicos ya en una época más tardía. Y después entramos ya en una segunda fase en la que nos encontramos con un neoegipcio que está también dentro de este egipcio de tradición, porque más o menos ocupa la misma etapa, desde el 1350 a.C., que es cuando empieza, pero hasta el 650 a.C., y en él es cuando encontramos el famoso poema de Kadés, de la época de Ramsés II, los textos áulicos y numerosos textos literarios. También encontramos en esta segunda fase el demótico, que va desde el 650 a.C. hasta el 452 después de Cristo. Y son pues sobre todo textos áulicos y literatura de narrativa, instrucciones, etc. Y por último, dentro de la segunda fase tenemos el copto. El copto da desde el siglo II hasta el siglo XVII después de Cristo, aunque todavía se utiliza dentro de la iglesia copta en muchos de sus rituales. De este copto, ¿qué nos queda? Pues una literatura gnóstica, una literatura cristiana, los textos de Chenute, los distintos dialectos coptos que se han ido conservando. Así que vemos que en estas dos grandes fases, pues lo que es el egipcio de tradición, que solamente se utiliza para lo que es la escritura, coincide en la segunda fase con el neoegipcio y el demótico, coinciden los dos en el tiempo. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que me deis un like, que os suscribáis al canal y sobre todo, sed felices.